Muy buenas noches ya a todos los que nos están acompañando en este nuevo conversatorio que hemos titulado Proyectos de Ley de Cuidadores versus Proyectos de Ley sobre Autonomía y Protección Social para las Personas con Discapacidad y Familia. Hoy tenemos un amplio repertorio, por decirlo así, de ponentes eh, que nos acompañan. Tenemos a Sara Méndez Niebles, quien es una abogada de la Universidad de la Pontificia Bolivariana y su trabajo se ha enfocado en el derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente es asesora jurídica de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos País, Programa de Acción por la Igualdad e Inclusión Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes. Desde ahí hace parte del proyecto Asuntos Coyunturales, donde se enfoca la investigación sobre violencia policial en manifestaciones sociales y lidera los proyectos de derechos de la población LGTBI, educación inclusiva y cuidado y derechos de las personas con discapacidad. Seguidamente nos va a acompañar Albeiro Mantilla Plata, quien es una persona con discapacidad de San Vicente de Chacurrí, Santander, miembro del Comité Municipal de Discapacidad, representante de la discapacidad física, activista en favor de los derechos de las personas con discapacidad y miembro de este colectivo Red en Comunidad. Nos da también su presencia la senadora Victoria Sandino Simanca Herrera. Es periodista, especialista en multimedia para la docencia y magíster en igualdad y equidad en el desarrollo y se encuentra cursando psicología, para que vean que siempre es bueno continuar estudiando. Nació en Tierra Alta, Córdoba, inició pues su intervención política en la Juventud Comunista, lo que le generó persecución y violencia contra su familia. Estuvo siendo parte de las FARC durante 20 años, desde 1993 hasta el 2013. Hizo parte de la mesa de conversaciones para la delegación de las FARC en La Habana durante los diálogos de paz concluidos en el 2016. Se destacó en su lucha por llevar el tema de la igualdad de género en los acuerdos. Estuvo al frente de la subcomisión de género, actualmente es senadora de nuestro país, fruto del acuerdo de donde ha trabajado incansablemente por la igualdad de género, los pueblos étnicos y las comunidades históricamente olvidadas. En julio de este año fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Legal Afro del Congreso de la República. Y finalmente nos va a acompañar o nos acompaña Paula Andrea Cerón, quien es abogada, especialista en constitucional, derecho administrativo y evaluadora de proyectos sociales, máster en gestión pública, profesora e investigadora en derechos humanos y coordinadora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI. Ha liderado procesos de fortalecimiento de organizaciones de base y ha participado en espacios sobre construcción de políticas con enfoques diferenciales. Así que bienvenidos a este conversatorio. Le damos pues el inicio con esta primera pregunta que tenemos aquí, la cual es, ¿ustedes de qué manera escuchan a la ciudadanía al momento de construir proyectos de ley? A mí aquí primero me gustaría darle la palabra a Sara, por parte de la academia, cómo hacen ese acercamiento para poder saber qué proyectos de ley se construyen. Sara, bienvenida. Gracias, María Eugenia. Bueno, pues desde el país para nosotros es muy importante trabajar directamente con las poblaciones respecto de los cuales nosotros nos enfocamos en nuestras acciones de protección y garantía de derechos humanos. La trayectoria del país ha sido bastante fuerte y conectada con la población con discapacidad y hemos logrado trabajar, por ejemplo, en estos proyectos con Red en Comunidad. Nos parece muy importante porque no es, cuando hablamos de la creación no solamente de proyectos de ley, sino de cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de norma, es muy importante no solamente pensar y crear desde como la academia y la teoría lo piensa, sino verdaderamente conectar esto con las personas que viven estas experiencias. Desde la academia podemos pensar que alguna norma puede ser muy útil para algunas poblaciones en particular, pero si no podemos conectar eso con las poblaciones que verdaderamente viven esas experiencias, tienen esas necesidades y nos pueden expresar de manera directa las particularidades a las cuales las normas se deben adaptar, los proyectos se deben adaptar, las investigaciones se deben adaptar,
pues sí hace falta una parte muy, muy esencial de cómo se genera el conocimiento. Yo creo que eso es suficiente como desde país, pero creo que me gustaría mucho escuchar también a Albeiro y a la senadora sobre cuál es su perspectiva respecto a esta construcción. Sí, totalmente. Démosle la palabra primero, por favor, a la senadora, porque ella desde lo legislativo es quien le pone piso a toda esta incidencia política, ¿no? Entre sociedad civil y el legislativo. Bienvenida, senadora Sandino. Muchas gracias, María Eugenia, y por supuesto a todas las personas que nos acompañan, tanto en este panel como las que nos siguen en este momento en las redes sociales, en la transmisión en vivo que ustedes están haciendo. Yo creo que este proyecto y en general las iniciativas que van en materia de garantía de derechos fundamentales y derechos generales para la sociedad colombiana, pues es un gran paso en esa dirección, en la garantía de derechos, pero especialmente estos proyectos que son diferenciados, ¿no? Que van en vía de garantizar derechos fundamentales a las personas, por ejemplo, en condiciones de discapacidad o que tienen discapacidades, o algún tipo de discapacidad, o pueblos étnicos, o mujeres, en este caso. Repito, son proyectos que deben avanzar, ojalá con el apoyo de todas las bancadas en el Congreso de la República. Albeiro, ¿qué opinas? Igualmente, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Mira que particularmente considero que la única manera sería tener esa escucha directa con las personas, conociendo las verdaderas necesidades en la práctica. Una cosa es la teoría, lo que se escribe, y otra cosa es la vivencia propia de las personas que vivimos en X o Y situación. En el caso de la discapacidad, yo creería que difícilmente se puede construir un proyecto que le llegue a esta población sin escuchar las vivencias propias de la vida diaria de esta población, que difícilmente otra persona podría exponerla o podría expresarla. Entonces, particularmente, siempre he creído que necesariamente hay que trabajar estos proyectos, estas iniciativas, de la mano con la población afectada. Hemos dejado a Paula de última, no porque, eh, mejor dicho, esto fue prácticamente ya maquila, ¿cómo se dice? Orquestado, porque es que Paula tiene un ejercicio bien interesante acá en nuestro territorio de cómo llegar a construir estos ejercicios de política y cómo llegar desde la sociedad civil a lo legislativo. Paula, ¿tú qué opinas al respecto de esta pregunta? ¿Cómo hacemos para llegar a la escucha de la ciudadanía al momento de construir estos proyectos de ley para ser bien asertivos? Bueno, María Eugenia, yo creo que la participación ciudadana es un todo en la conformación no solamente de proyectos de ley, que es básicamente lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, sino que la mirada de la participación ciudadana es en todo el tema de la gestión pública. Y se debe entender que la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Y esa construcción social se hace desde la base, desde las organizaciones que conforman las poblaciones o las comunidades que deben estar enmarcadas en esas políticas. Y adicionalmente a eso, que la participación ciudadana no solamente es un elemento que debe ir en la construcción como tal, y que a la hora de construir políticas públicas que se construyen mediante diferentes vías y como para englobar y enmarcar la creación de una ley mediante el Congreso de la República, sino que se pueden crear también políticas públicas desde el orden nacional, desde el Ejecutivo, desde los entes territoriales, también se crean políticas como tal y vienen a partir de la iniciativa y de la vinculación de la población y de la ciudadanía como tal.
Adicionalmente de esto, la participación viene siendo un derecho y adicionalmente una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política, ¿sí? Y esto lo ha dicho básicamente Corte Iberoamericana de Participación Ciudadana, donde se debe fortalecer la participación de la ciudadanía en cada uno de esos espacios. Si bien la participación ciudadana en el tema de la gestión pública viene siendo enfatizado, viene trabajándose, se considera desde los análisis que hemos hecho desde la academia, específicamente desde el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad de ICESI, que aún no es una práctica extendida y adicionalmente no es una práctica consolidada en nuestra región. Y hablo de región no solamente de Colombia, sino de los países latinoamericanos, donde notamos que la participación ciudadana en la gestión pública tiene unas brechas y sigue encontrando unas barreras para poder que la población, la cual va a ser directamente beneficiaria, pueda participar de manera activa en la formulación y construcción de políticas públicas y en la gestión pública en todo su sentido. Así que un elemento importantísimo, y en este caso que estamos hablando, en el marco de la población con discapacidad, es fundamental la construcción de la política pública, de la gestión pública, con la participación siempre de la población con discapacidad. Bueno, esta primera pregunta es bastante relevante para poder entrar en contexto del nombre de nuestro foro. Proyectos de ley de cuidadores versus proyectos de ley sobre autonomía y protección social para personas con discapacidad y familias. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo la construcción de estos diferentes proyectos de ley, el primero de cuidadores y ahorita muy posiblemente el que nosotros vamos a proponer y erradicar en un futuro muy corto, se ha visto todas estas barreras que acaban de comentar, asimismo se ha visto los beneficios de tener estos acercamientos con las personas que pueden incidir de manera directa en poderlo sacar adelante. Así que muchas gracias por su amable respuesta y vamos ahorita con la segunda pregunta. Esta es, haciendo un análisis objetivo de los proyectos de ley de cuidadores que están cursando en el Congreso, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que le han generado estos textos? Comencemos aquí con nuestra honorable senadora, por favor. ¿Cuál han sido esas preocupaciones que le han generado los textos? Muchas gracias. No, yo creo que lo primero que hay que reconocer, pues que por lo menos se ha puesto, estos proyectos se han presentado en el legislativo, de que de por sí ya se constituyen en un avance, pero la mayoría de las, digamos que actualmente, bueno, hay dos proyectos, ¿no? Yo creo que usted me parece que hacía referencia a ello. Hay uno que está cursando pues en el Congreso de la República, uno viene desde la Comisión Séptima del Senado y otro está en discusión de plenaria ya. Si bien, bueno, no son malos proyectos, digámoslo así, en la medida que textualmente reconocen la importancia del trabajo de cuidado, del trabajo de cuidado no remunerado, ¿no?, que realizan cuidadores y cuidadoras. Así que también reconoce la necesidad de que el mercado laboral incluya como trabajadoras y trabajadoras a las personas con discapacidad. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta que estas iniciativas se quedan cortas a la hora de garantizar efectivamente el goce de derechos tanto para los cuidadores y cuidadoras como para las personas con discapacidad por varios aspectos. Yo quisiera compartir con ustedes algunos de estos elementos. Por ejemplo, no genera condiciones de igualdad y equidad efectiva para aquellos familiares que sin alternativa, porque aquí hay que reconocer que las y los cuidadores, fundamentalmente los familiares, no tienen alternativa más que ejercer esta labor, deben dedicarse a cuidar a su familia con discapacidad o a su familiar, y dejar de lado cualquier proyecto de vida que puedan tener. Y pues también no ofrecen medidas que suplan, por ejemplo, el cuidado
a las personas con discapacidad o ingresos que garanticen un mínimo vital, ¿verdad? Especialmente para las y los cuidadores que deben dedicarse la totalidad del tiempo a estas labores de cuidado no remunerado de su familiar o de las personas que cuidan. Y segundo aspecto, por ejemplo, no crea condiciones que permita el desarrollo de la autonomía personal de las personas con discapacidad. Si bien ofrecen, estos proyectos no ofrecen beneficios a las empresas o a empleadores que vinculan a personas con discapacidad, puede motivar su contratación y también aportar en la reducción de desempleo de personas con discapacidad. Son ineficientes hoy en día estas medidas y repito, las iniciativas que contemplan los proyectos, ¿no? Ambos proyectos. Y son insuficientes para reducir la brecha de desigualdad y para garantizar sobre todo la autonomía de las personas con discapacidad. Así que en este sentido, estos proyectos no desmejoran las condiciones que hoy existen, por supuesto, pero no garantizan la superación de esa brecha de desigualdad y el acceso efectivo a derechos de estas personas. Repito, tanto las cuidadoras como las personas con discapacidad o en condiciones pues, de discapacidad. Insisto, estos proyectos no es que sean malos, pero realmente no son suficientes. Tenemos que el de la Comisión Séptima es el proyecto de ley 009, creo que por medio del cual se garantizan los derechos de los cuidadores familiares de personas dependientes y se dictan pues otras disposiciones según lo planteado por el proyecto, y el otro que está ya en plenaria es el 480 de 2021, por medio del cual también se establecen medidas efectivas y oportunas en beneficio de la autonomía. Repito, pues nosotros estamos trabajando una iniciativa que pretende ir mucho más allá. Así que no se contradicen, pero no son suficientes, por lo menos los proyectos que están en desarrollo. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta. Paula, ¿tú qué opinas acerca de esta pregunta? ¿Cuáles son las grandes preocupaciones o preocupaciones, por no decir ser tan alarmista, que ha generado estos textos de estos proyectos de ley? ¿Cuáles son esas mayores preocupaciones? Gracias, Marugena. Yo creo que preocupaciones no tanto. Yo creo que en vez de preocuparnos hay que ocuparnos, ¿sí? Y ocuparnos, visualizar una herramienta legal que sería esa ley que se puede concebir desde los diferentes enfoques de la ciudadanía, ¿sí? Yo creo que más que preocupaciones debemos empezar a ir reflejando un análisis importante sobre qué nos refleja. Espérenme un segundito que aquí llegó mi chiqui, como siempre, y voy a hablar sobre el rol de mamá que nos corresponde y es uno de los temas cruciales en relación a estos proyectos de ley de cuidadores y cuidadoras. Y dentro de este ámbito como tal, les decía que debemos tener todos los enfoques y todas las perspectivas de quienes van a ser de uno u otro lado beneficiarios de los proyectos de ley. Hay que tener en cuenta algo muy importante, es que la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad, de las personas con discapacidad, nos enfatiza de que todo lo relacionado con las personas con discapacidad debe ser discutido, debe ser partícipe la población de la construcción tanto de políticas públicas o de cualquier elemento y herramienta que concierna este espacio sobre personas con discapacidad. Creo que uno de los elementos importantes que se debe a este diálogo de construcción y en esta matriz y este corazón que es el Congreso de la República es escuchar
todas las aristas y toda la población que va a estar involucrada en la construcción de esta ley. En este caso, considero que falta dentro de estos proyectos de ley hacer una mayor inserción de la opinión, de la perspectiva, de las necesidades que tiene la población con discapacidad. Cuando yo escucho a la población en la construcción social de una ley, que mediante un proyecto de ley, el proyecto de ley se nutre, se enriquece desde las diferentes necesidades. Si yo solamente escucho una parte de los beneficiarios dentro de este proyecto de ley, pues nos vamos a quedar corto. Entonces, para mí la principal invitación, María Eugenia y todos mis colegas que están aquí presentes, es que se establezcan espacios de participación, de escucha de la población con discapacidad, porque creo que todavía falta escucharlos para la construcción de proyectos de ley que tengan que ver con el tema de la persona con discapacidad y su círculo familiar. Ese como primer elemento indispensable, María Eugenia. Otro de los puntos que yo quiero resaltar el día de hoy es básicamente eso que les estaba comentando de este rol ya debido a la hora. Ya como madres nos toca desempeñar diferentes roles en todo momento. Y allí me quiero ir, y es uno de los temas que quiero resaltar para no dejar cortos a mis otros colegas en relación a las ocupaciones sobre estos proyectos de ley, es traer a colación unas cifras dadas por el DANE, en donde se puede reflejar la condición de la mujer cuando ejerces cuidado no remunerado dentro de los hogares colombianos. Y allí vamos a ver una precarización del trabajo femenino a lo largo de la historia. Y específicamente va a traer cifras del 2021 para que empecemos como a darnos, englobarnos y aterrizarnos y contextualizarnos en lo que corresponde al rol que juegan las mujeres en este rol de cuidado que desempeñan, ¿sí? Y cómo esto va ligado a un proyecto de ley que para mí no es acertado, cómo se va a reconocer ese esfuerzo y ese amor que con tanto esmero ha contribuido a la persona con discapacidad, dándole un fortalecimiento dentro de su círculo familiar, pero respetando siempre la autonomía de esa persona con discapacidad. Yo no puedo seguir infantilizando a la persona con discapacidad. Yo tengo que darles un reconocimiento de esa autonomía que bien lo soporta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de esa medida también yo tengo que proteger esos derechos también de las mujeres que han ejercido a lo largo de la historia ese rol de cuidado, pero teniendo también en cuenta de que a esas mujeres se le ha sido negado el derecho también a elegir y a optar por ser esa persona que va a darle apoyo a una persona con discapacidad por toda su vida, ¿sí? Y aquí no ha habido una opción por parte de estas madres. Específicamente me voy a enfocar en el tema de las madres que tienen hijos, hijas o hermanos o padres con discapacidad. Ellas no han tenido opción de elegir, ellas no han tenido opción de elegir. Y allí es un punto importante que debemos reflejar. Entonces, de acuerdo a esas cifras que nos otorga el DANE, se puede observar que entre mayo y junio del 2021, en Colombia, el 72.3% de los hombres en edad de trabajar participa en el mercado de trabajo frente a un 48.5% de las mujeres en ese mismo rango etario. Entonces, miren la brecha tan grande que existe entre hombre y mujer. Esto implica entonces que las mujeres tienen una muy diferenciada relación con las denominadas actividades productivas. Adicionalmente, a estas mismas cifras nos muestran que de los denominados inactivos, es decir, las personas que no participan de este mercado de trabajo, tan solo el 10% de los hombres se dedica principalmente a los oficios de hogar, contrastando con el 61.2% de las mujeres que cuando participan en el mercado de trabajo se dedican a los oficios de hogar. Ahora bien, en la posición ocupacional
nos muestra que aunque solo el 2% del total de ocupados se dedican a un empleo doméstico, las mujeres representan el 94.5% del total de las personas trabajadoras remuneradas de los hogares, frente a un 5.5% de los hombres. Esto implica, entonces, que el 7% de la ocupación laboral de las mujeres se ubica en el trabajo doméstico. Esto nos lo refleja básicamente unas cifras dadas por el DANE que quiero resaltar en este momento. Otra cifra interesante es lo relevante es al tiempo promedio total de trabajo desglosado entre trabajo remunerado y no remunerado. El DANE estima que en el 2020 el tiempo de trabajo de los hombres fue 54.6 horas a la semana y solo el 20.7 de este tiempo, es decir, 11.3 horas, fueron dedicadas a trabajo doméstico o actividades de cuidado. En contraste con las mujeres que trabajan 64.9 horas a la semana y de este tiempo dedicaron el 40.7% del tiempo a las actividades de cuidado y trabajo doméstico, es decir, 26.4 horas de la semana. Dentro de este contenido, ¿qué deseo expresar de que debemos ocuparnos de los proyectos de ley? Yo creo que uno de los puntos que coloca los proyectos de ley es darle primero un incentivo, ¿cierto?, al sector empresarial para que vincule mujeres o cuidadores y cuidadoras, y voy a decir entre comillas, o del círculo familiar de esa persona con discapacidad. Se le va a dar unas prerrogativas a ese sector empresarial quienes vinculen mujeres para que trabajen mediante teletrabajo. Entonces allí vamos a mirar que adicionalmente esa mujer que tiene que asumir un rol, ¿sí?, de apoyo hacia la persona con discapacidad, adicionalmente a eso debe trabajar por teletrabajo, pero entonces lo que vamos a hacer es volver a agudizar la situación de esa mujer y ponerle en una doble situación de vulnerabilidad. Así que uno de los análisis enfáticos que debemos hacer es cómo se construyen y cómo se estructuran políticas públicas que bien estén orientadas básicamente a poder comprender el problema o la situación de la población como tal, ¿sí? Y una de esas medidas, pues, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener a una mujer o a un hombre que ejerce un apoyo para una persona con discapacidad, pues su salud mental afectada, ¿sí? Su situación, no solamente salud mental, sino su situación física y su reflejo hacia la persona con discapacidad también. Va a haber un estrés por parte de ella a la hora de ejercer ese apoyo y muchas veces cuando pasa 24/7 con la persona con discapacidad, se sustrae el como tal la persona que debe uno identificar que es la persona con discapacidad. En ese sentido, le quita autonomía a la persona con discapacidad. Por eso, el llamado como tal, María Eugenia, es primero, no seguir precarizando el trabajo no remunerado de la mujer, sino crearse alternativas importantes para poder impulsar este trabajo de la mujer que ejerce un apoyo hacia una persona con discapacidad y adicionalmente pensarse una alternativa, una lógica de cómo se crean políticas fortaleciendo la autonomía de la persona con discapacidad para que pueda ser persona como tal y vivir en comunidad. Yo creo que me quedo con de esos dos puntos en específicos para darle participación tanto a mi compañero Albeiro como a mi compañera Sara. No, pues muchísimas gracias por tan amplia respuesta. Realmente ahí habría que colocar o dinamizar la ley 2088 del 2021, justamente está recién promulgada acerca del trabajo en casa y el teletrabajo. Y eso que no colocaste el enfoque diferencial de mujer con discapacidad que trabaja, que es cuidadora, que es madre, correcto, otros roles. Sara, ¿tú qué opinas al respecto? No, pues yo creo que complementando ya un poquito los puntos que señalaron la senadora Victoria y Paula, yo creo que justo como le decía la senadora, es importante que estos proyectos de ley estén poniendo este tema en vigencia y estemos hablando de eso. O sea, eso nos ha permitido hablar de algo que hace mucho no hablábamos y eso es muy interesante y muy útil. ¿Cuál de pronto puede ser uno de las problemáticas
estamos hablando de los derechos de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, ya ahora, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en esta materia, ya estamos hablando del modelo social de la discapacidad. ¿Eso qué implica? Eso implica que estamos identificando que la discapacidad se genera no porque una persona tenga una deficiencia o una diversidad funcional en concreto, que puede ser de diversas, o sea, puede ser muy diferente, puede ser de temas psicosociales, sensoriales, físicos, etcétera. Y la diversidad funcional per se no es lo que genera la discapacidad. ¿Qué es lo que genera la discapacidad? La manera en que nosotros como sociedad, no solamente como individuos, sino la sociedad entendiéndola algo mucho más macro, como el Estado, sus instituciones, no reconocen esas necesidades, no reconocen esas particularidades y por lo tanto generan barreras en el acceso a los derechos de manera igual y no discriminatoria para las personas con discapacidad. Entonces, sí, estos proyectos de ley también hablan un poco más desde un punto de vista mucho más médico y un poco más médico, y eso implica que se está viendo la discapacidad como unas personas que tienen unas deficiencias y eso les genera la dificultad o la incapacidad de participar en la sociedad de igual manera. Y que más allá de eso se tiene que tratar de solventar de alguna forma mediante el sistema médico. Y eso no es así, a pesar de que obviamente, pues como todas las personas con discapacidad también tengan que ir al médico y acceder a tratamientos, etcétera. ¿Cierto? Entonces creo que una parte muy importante de lo que estamos haciendo ahora con Red en Comunidad, País, Gapi, la senadora y todo su equipo es justamente hablar de los derechos de las personas con discapacidad, de la manera en que tenemos que hablar de eso y hablar del cuidado de una manera mucho más adecuada. Y en eso conecto también justamente con todos estos puntos tan importantes que señaló Paula, y es cómo cuando hablamos de cuidado no solamente debemos tener en cuenta a la población que cuida, que son en su mayoría mujeres, sino también a las personas que son cuidadas y reciben esos cuidados, y es a las personas con discapacidad. Entonces creo que ahí justamente, y es un punto que hacía Paula que me parece excelente, justamente con todos estos datos cuantitativos y números del DANE, es que con estas iniciativas el Estado no está cumpliendo con una labor adecuada en materia de cuidado. De nuevo, ¿cómo es excelente que lo estemos hablando, pero ¿cómo lo vamos a hablar? Cuando hablamos de cuidado tenemos que tener en cuenta mínimo 3 elementos que estudiábamos en la sesión anterior, cuando hemos venido hablando sobre cuidado, feminismo, personas con discapacidad. ¿Cuáles son? Redistribución, reducción de las cargas de cuidado y reconocimiento de las cargas de cuidado. Si estamos haciendo que las personas que ejercen esas labores de cuidado de manera no remunerada, especialmente mujeres, porque son la mayoría, consigan además un trabajo que se haga de manera remota, pues justamente el Estado no está reconociendo esas labores, porque al parecer eso se puede hacer todo el tiempo, 24/7, y además tener un trabajo de 8 a 5. No está redistribuyendo esas labores porque no está haciendo que de ninguna manera alguien más o instituciones acojan y realicen esas labores de cuidado, y tampoco está reduciendo las labores de cuidado de ninguna manera. Todo queda enfocado en una persona que va a tener que hacer las labores de cuidado sin ningún tipo de reconocimiento, reducción o redistribución, y que además va a tener que realizar las labores de teletrabajo o trabajo remoto. Creo que otro punto muy importante frente al tema de los proyectos de cuidado que se están tratando ahora es que no diferencia entre asistencia personal y las personas y los cuidados que se realizan de manera no remunerada. Acá estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es que las mujeres, como somos socializadas y como son las expectativas y normas sociales, realicemos labores de cuidado a través de nuestra vida de manera no remunerada. Obviamente hay mujeres cuya carga en temas de labores de cuidado es mucho mayor, justamente esta es la población de la que estamos hablando ahora, mujeres que, por ejemplo, deben estar a cargo de las labores de cuidado relacionadas con las familiares que tienen discapacidad, porque justamente no hay reducción, reconocimiento y redistribución de esas labores de cuidado. Otra cosa es que una persona con discapacidad tenga acceso a un servicio de asistencia personal. Esos servicios de asistencia personal son prestados por personas que están formadas para prestar ese servicio, que tienen como prioridad el ayudar y contribuir a la persona, a la autonomía e independencia de la persona con discapacidad. Es la persona con discapacidad la que dice cómo se debe prestar el servicio de asistencia personal, a qué hora quiere que la levanten, a qué hora quiere que cómo quiere que se realicen o que se ayude a realizar sus labores de la casa,
cualquier tipo de asistencia, que justamente, que perdón por la redundancia, pero es la mejor palabra que el asistente personal pueda brindar, es la persona con discapacidad la que va a dirigir esa asistencia. Mientras que cuando hablamos de que son las mujeres en la familia que van a prestar las labores de cuidado no remuneradas, eso va a afectar por completo tanto a las mujeres de la familia que presten esas labores como a la persona con discapacidad y su autonomía e independencia. Porque si yo estoy en la casa y mi mamá toda la vida me va a ayudar con labores como el tema de bañarme, vestirme y todo esto, en el día a día, por ejemplo, lavarme los dientes, peinarme, maquillarme, usualmente es muy difícil romper esa relación personal en la que mi mamá me va a dejar decidir a mí misma, así tenga muchos años, cómo me voy a vestir, a qué horas me voy a despertar. ¿Por qué? Porque hay una relación personal que va a dificultar esa autonomía y esa independencia, así yo tenga 15 años o tenga 30. Entonces, son dos cosas que se deben diferenciar, no solamente en temas de la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad, sino también la garantía de los derechos de las mujeres que están ejerciendo estas labores de cuidado de manera no remunerada. Y también es muy importante cuando estamos haciendo proyectos de ley, cuando estamos haciendo propuestas para regular este tipo de asuntos, pues que justamente desde el Senado, desde el Congreso, desde la Cámara, se tengan muy claras estas diferencias para que todas las propuestas verdaderamente garanticen los derechos de las poblaciones que van a ser reguladas por este tipo de propuestas. Yo creo que ya le doy paso a Albeiro. Muchas gracias, Sara. Albeiro, yo te voy a colocar un puntico adicional porque pues yo creo que nuestras tres primeras expositoras han dado el tema de una manera muy amplia, pero se nos ha quedado en el tintero algo. Tú estás desde la base, tú estás en el comité municipal de tu municipio. En este espacio se conocen los proyectos de ley de los que estamos hablando de cuidadores y que personalmente a mí me inquieta de que son dos y los dos han ido pasando de manera pertinente los filtros y han sido las sesiones han sido pues a favor para que estos sigan su curso. Dentro de esas preocupaciones que han generado estos textos, ¿ustedes los conocen? O sea, ¿la base conoce los textos? ¿Sabe de qué estamos hablando hoy? Mira que particularmente es una de las cosas que más me preocupa, de que esos textos prácticamente se desconocen en su totalidad. Si hoy día, en mi caso particular, que en estos próximos días tenemos una reunión de comité, hablamos de este tema, todo el mundo pregunta de qué están hablando. La gente desconoce no solamente esos proyectos de ley del cuidador, sino también de los que nosotros estamos trabajando, porque es que desafortunadamente nuestros representantes desde la política no tienen mayor información sobre el tema de discapacidad y, como yo siempre hago mención, el tema de discapacidad en la práctica. Siempre la discapacidad se ha quedado desde ese modelo médico rehabilitador que nos ha hecho mucho daño a las personas con discapacidad, porque eso ha fomentado precisamente ese pensamiento de discapacidad en una persona con discapacidad, cuando el tema no es así. Además, tengo que agregar que esto nos relega que sigamos siendo sujetos de cuidado. Antes de iniciar esta reunión, precisamente hablaba con una persona que trabaja precisamente en esa iniciativa de la ley del cuidado y me hacía mención de que hay definitivamente personas que necesitan de un cuidador. Digo, pero oiga, no podemos de alguna forma doblarle las cargas a una persona que en sí ya viene agotada asistiendo a su familiar 24/7, agregándole todavía una carga más de trabajo mediante teletrabajo, como se quiera ver, si ya definitivamente no puede ni con su familiar como tal. Y esto hago mención precisamente de una experiencia propia con mi madre. Mi madre tiene 70 años, va a cumplir precisamente este año,
y es la que me ayuda a mí en algunas actividades relacionadas con mi tema personal. Y cuando llegaban, lo primero era, ¿y el muchacho con quién lo dejo? Entonces no tenía precisamente una vida en sí, sino que todo se circulaba a lo que yo debía hacer y a lo que tenía que hacer. Esto, claro, está con mi madre, que es una señora completamente abnegada con sus hijos, y en mi caso en particular, pues dándose cuenta que necesitaba ayuda de terceros, ella no podía tener una vida propia. Esto es preocupante porque hoy día se sigue viendo así, desde esta perspectiva de que las mujeres son las que se encargan de esas actividades y aparte de todo, no tienen derecho a una remuneración. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que plantear este tipo de políticas desde una perspectiva completamente diferente, donde seamos sujetos de derecho, definitivamente, que es como debería ser, porque esto, de lo contrario, en vez de ser una solución, agudiza más la problemática, nos invisibiliza más. Yo que intento incidir en todas las áreas en las que me sea posible, hay una gran parte de mi comunidad que aún no me conoce, precisamente porque no puedo salir de cuatro paredes donde estamos encerrados todo el tiempo sin la posibilidad eh, de participar en diferentes programas, proyectos, iniciativas que definitivamente podríamos estar participando. Y mira que por otra parte yo creo que tengo que hablar de que estamos condenando a que sean las familias quienes se hagan cargo del familiar. Y esto está llevando a otra problemática, y es que está de alguna forma acrecentando la ruptura de ese vínculo familiar, porque es que se está dejando de ser papá, de ser mamá, de ser hermano, de ser hermana, de ser primo, de ser prima, a pasar a ser cuidador de su pariente. Entonces, esto definitivamente hay que cambiarlo, tenemos que trabajar en ello. Y para terminar, quiero contarles precisamente una experiencia que tuve hace algunos días. Me invitaron precisamente a hablar con una persona que recientemente adquirió una discapacidad. No la conocía, no sabía quién era, no sabía en qué condiciones estaba. Era un joven de unos 18 años que hace 3 años tuvo un accidente en una moto, quedó con una cuadriplegia, y en medio de la charla que teníamos, la familia se estaba repartiendo precisamente responsabilidades, donde la mamá le indicaba al papá: hey, usted tiene que esta noche encargarse del muchacho porque yo ya estoy cansada, yo ya no doy más. Llevo una semana asistiéndolo toda la noche, y en el día tengo que hacer las labores de la casa y del hogar. Oiga, no me queda tiempo para descansar. Y esto me parece preocupante porque el hijo precisamente le hacía mención: no, tranquilo, descansen, no se tienen que levantar, mañana miramos cómo solucionamos precisamente la problemática. Yo creo que hay cosas dentro de nosotros que no dan espera, desafortunadamente. Necesariamente hay atenciones que no se deben posponer, y necesariamente necesitamos de una persona que definitivamente nos asista. Y yo creo que para eso necesariamente tenemos que trabajar en otras ideas, en otros proyectos, precisamente como el que estamos socializando el día de hoy, donde la carga no recaiga sobre la familia, sino que el Estado se encargue precisamente de garantizarnos la posibilidad de tener esa asistencia personalizada, que es como precisamente lo indica la ley 1618, donde indica que todas las personas necesitamos tener esa atención con enfoque diferencial. Y es eso, dependiendo de la capacidad de cada persona, de las circunstancias de cada persona, así mismo nos ofrezcan esa atención que nos permitan tener nuestro propio proyecto de vida. Mira que yo particularmente he tenido que dejar de hacer muchas cosas precisamente por eso, por no poder
salir, por no poder decir voy a participar en X o Y programa. Me han invitado a cualquier cantidad de iniciativas relacionadas con, no solamente con la población con discapacidad, sino en todos los ámbitos. Y siempre he tenido que decir que no, precisamente por eso. Otro tema que también debo hacer mención es sobre el servicio que venimos recibiendo hoy día, que es el servicio de cuidador o de auxiliar. En mi caso, digo afortunadamente porque eso nos ha aliviado la carga, más que todas las familias, recibir una atención de lo que se llama hoy día es que como cuidador o auxiliar de enfermería. Resulta que si lo enfocamos desde el trabajo de cuidador, oiga, no necesitamos que nos cuiden, necesitamos que nos asistan, que es completamente diferente. Y si lo enfocamos desde el servicio de auxiliar de enfermería, según las IPS, dicen que es una hospitalización en casa. Tampoco estamos enfermos y necesitamos curarnos de algo, necesitamos asistencia. Y como es así, entonces precisamente no es el servicio apropiado para las personas con discapacidad. Entonces, desde esa perspectiva, yo creería que tenemos que enfocar precisamente en un solo criterio con el objetivo de que cambiemos estos modelos y demos paso precisamente a una iniciativa mucho más revolucionaria como es la vida independiente mediante esa asistencia personal que estamos buscando las personas con discapacidad hoy día. Albeiro, muchísimas gracias. Pues no, rescatando este segmento de esta pregunta, pues yo puedo decir que es importantísimo seguir cacareando, me disculpan el término, socializando los proyectos de ley que hay, la población los desconoce, ambas poblaciones, tanto cuidadores como personas con discapacidad y sociedad civil en general. Dos, tenemos que lograr coincidir las dos poblaciones porque igual nos necesitamos, tanto cuidadores como personas con discapacidad y personas con discapacidad como los asistentes nuestros. Y tres, crear nuevas opciones, ya que hablamos de la asistencia personal, crear nuevas opciones de profesionalización. Al crear la figura del asistente personal, pues obviamente también estamos liberando a las familias de las cargas frente a nosotros, porque los que no saben, yo tengo una discapacidad física, liberando esas cargas frente a nosotros, permitiendo que fluyan los proyectos de vida de los diferentes miembros de cada familia. Respecto a la tercera pregunta, yo sí les voy a pedir un grandísimo favor. Yo sé que ustedes son muy conocedores del tema y dan unas respuestas bastante sustanciosas, pero permítanos que la próxima dos segmentos de las dos preguntas sean más cortas para poderle dar paso a las preguntas, las cuales ya se nos están generando en el chat. La tercera pregunta viene es, ¿de qué manera? Aquí ya vamos a entrar un poquito más en el tema de por qué el proyecto de ley de las cuidadoras versus el proyecto de ley sobre la autonomía nuestra. ¿De qué manera surge la idea y por qué plantear un proyecto de ley externo a los proyectos de ley sobre cuidadores? Yo aquí le doy la palabra a ver quién no ha iniciado. Albeiro, inicia tú esta vez. Perdón, en este caso voy a intentar ser bastante concreto, precisamente porque creo que nos estamos extendiendo en todo lo que tiene que ver con este tema, que la verdad es bastante amplio. Siendo lo más concreto posible, yo creo que este proyecto de ley del cuidador no dota herramientas a las personas con discapacidad. No es una solución de fondo para la problemática que vivimos las personas con discapacidad en la actualidad. Se hace necesario que al momento de buscar soluciones que impacte positivamente a la población con discapacidad, esta sea el eje central, no otra persona distinta, que es precisamente lo que está pasando con los proyectos de ley que se están manejando y que se están adelantando. Es incoherente que de alguna forma las iniciativas dirigidas hacia la población con discapacidad no tengan en cuenta como eje principal, como factor principal, tanto en su elaboración como en su implementación a las personas con discapacidad.
dejando de lado una frase que es muy trillada y que casi todos conocemos acá, y que fue aprobada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que nada de lado precisamente nuestras necesidades, están dejando de lado precisamente nuestras ideas como tal, en busca precisamente de una solución mucho más concreta, mucho más de fondo, mucho más estructurada, porque desafortunadamente lo que estamos viendo, vuelvo y digo, es que se está como llevando a sobrecargar a las familias, que es lo que debemos precisamente erradicar. Muchas gracias por manejar bien el tiempo. Por favor, a nuestra siguiente respuesta le solicitamos lo mismo. Importantísimo darle paso a las preguntas. Mi querida senadora Victoria, ¿usted qué opina frente a esto? Porque usted tiene una connotación muy especial en este conversatorio, y es que se le anima a ser ponente de esta idea de por qué plantear un proyecto de ley externo a los proyectos de ley sobre los cuidadores. ¿Cuál es Muchas gracias, María. Mire, efectivamente, tal como usted lo plantea, lo primero que quisiera resaltar es que desde mi participación pues, en el Congreso de la República, he sido o he insistido que el reconocimiento de las labores de cuidado no remunerado debe pasar por mucho más que un discurso o ideas sueltas que no proponen cambios estructurales, ¿no? Y no solamente el tema de las labores de cuidado de las labores de cuidado no remunerado para las personas con discapacidad, sino en general todas estas labores que no son remuneradas. Y en ese sentido, bueno, cuando llegan a la Comisión Séptima de Senado los proyectos de cuidadoras, hicimos observaciones respecto a la necesidad de profundizar pues en garantía tanto para las cuidadoras o para las personas cuidadoras como para las personas con discapacidad conjuntamente. Ahora, es allí cuando la red en comunidad se contactó conmigo y con mi equipo y empezamos pues a generar un espacio de trabajo conjunto desde mi equipo, ¿no? Que estuvo allí y ha estado con ustedes y con la red en general trabajando. Es decir, si bien en el Congreso no tenemos la mayoría, porque eso es necesario dejarlo claro, los proyectos de ley, bueno, no solo se piensan desde la eficacia legislativa, que sería lo ideal, ¿verdad? En este caso es la gran apuesta, pero también es necesario tenerlo en cuenta como un mecanismo valioso para abrir pues una ventana de oportunidad que ubique la discusión en la vía que se quiere y que necesitamos llevar. En ese sentido, repito, con la red en comunidad, bueno, llegamos a la conclusión que los debates en la agenda pública sobre estos temas pues se necesitaban o se habían quedado cortos y era necesario proponer un proyecto que recogiera dos elementos fundamentales que me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El reconocimiento de las labores de cuidado no remunerado de las personas cuidadoras, especialmente de las cuidadoras a las personas con discapacidad, y la necesidad de que el Estado, y esto es muy importante, de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar el desarrollo de la autonomía personal de las personas con discapacidad. Entonces, esa es como lo hemos venido construyendo durante este tiempo, reconociendo pues ese trabajo que ustedes han hecho y que la red en comunidad ha hecho. Y me parece a mí también importante con respecto a lo anterior que decía Albeiro, y es que necesitamos que esta iniciativa llegue a todas las personas, no solamente a las cuidadoras y a las personas con discapacidad, sino a la sociedad colombiana, porque hay que hacer mucha pedagogía de que todos y todas entiendan que esto es fundamental para un grupo de colombianos y colombianas.
Yo aquí me voy a permitir hacer una cuñita sobre la red en comunidad porque orgullosamente hacemos parte de ella y de verdad felicitémonos por estos avances de acercamiento hacia el legislativo y a usted, senadora, pues también por atender las solicitudes de nosotros como sociedad civil organizada. Bueno, démosle paso ahorita aquí en Team Marín de Dos Pingües. ¿Sara o Paula? No, démosle la palabra a Pau, para que esta vez Sarita quede de última. Pau, cuéntanos, Gracias, ¿cuál María es tu Eugenia. respuesta? Por favor, ayúdanos, porque yo sé que tú eres, escucharte a ti es bastante halagador, porque das unos contextos bien interesantes, una información importante, pero necesitamos el tiempo de nuestros, Claro que de sí. quienes Yo nos quiero están hacer, siguiendo. yo quiero hacer también ahí alusión también al trabajo que se ha hecho en Red de Comunidad. Yo creo que es importante trasladarlo al escenario del legislativo y de la propuesta del proyecto de ley. Y eso con miras a que Red en Comunidad no solamente está conformado por personas con discapacidad, sino que también está conformado por personas que hacen parte del círculo familiar de apoyo de esta persona con discapacidad. Por eso la denominación de red en comunidad, y esa, digamos, es la expresión del espíritu que creo que le hace falta a esos proyectos de ley, y es la necesidad de construir un proyecto de ley que vaya enlazado con la participación de todos los actores que van a verse involucrados. Y reitero también y concuerdo tanto con Albeiro como con la senadora en relación a que debe hacerse visible el tema. ¿Sí? Todavía se escucha hablar de los proyectos de ley de cuidadores y cuidadoras, pero las personas con discapacidad y el mismo círculo de apoyo de sus familias no comprenden la magnitud ni entienden cuál es ese estipulado que se está manifestando mediante el proyecto de ley. Entonces, elemento importante es que adicionalmente el contenido de uno u otro proyecto es que se visibilice y se socialice con los actores que van a estar implicados en la construcción de ese proyecto de ley. Sarita, por descarte. Ah, no, pues si me toca de última ya. Bueno, no, yo creo que todos han hecho como unas precisiones excelentes. Yo solamente me gustaría resaltar, creo que dos, que están muy relacionadas pues con lo que ya los tres decían. Uno, y es algo que decía la senadora y que me parece muy importante resaltar, y es que no todo proyecto de ley tiene como fin último la eficacia legislativa y que pase y que sea ley, porque entendemos también el contexto en el que se presentan y se realizan cada uno de estos proyectos. Sin embargo, y de nuevo otra vez resaltando algo que decía, y es que, o sea, acá vamos a poder poner no solamente el tema en discusión, sino ponerlo bajo nuestros términos, bajo los términos que desde Red en Comunidad, de que desde el equipo de la senadora, que desde GAPI y País, entendemos que la discapacidad y el cuidado en relación a la discapacidad debe hablarse. Y creo que eso ya solamente el poder tener una discusión dentro de unos términos que estén acordes a los estándares nacionales e internacionales en protección y garantía de derechos humanos es un avance gigante en realidad en esta discusión. Creo que otro punto ahí también importante y está muy relacionado con lo que decía Paula en la respuesta a la primera pregunta, y es cómo trabajamos y cómo escuchamos con las poblaciones con las cuales estamos trabajando, ¿cierto? Creo que este tipo de ejercicios son muy importantes, no solamente para las universidades, para los congresistas, sino también para las mismas poblaciones en, bueno, ¿cómo hacemos un proyecto de ley? ¿Esto qué implica? ¿Cómo vamos a tener estas discusiones? ¿Cómo vamos a investigar? ¿Cómo vamos a trabajar con las otras organizaciones? Creo que eso también, y es valorar también el trabajo que hemos realizado durante estos meses e identificar cómo podemos aprender de este trabajo, y no solamente cómo podemos aprender, sino o sea, ahora estamos haciendo el primer proyecto de ley que estamos trabajando en Red en Comunidad. Esta es la base para un trabajo adelante, para seguir hablando, para seguir presentando estas discusiones, para seguir poniendo la agenda de los derechos de las personas con discapacidad en primer lugar. Y creo que esto también es algo muy interesante y creo que ha sido muy gratificante para todas las organizaciones que hemos estado involucradas en este trabajo. Por último, y relacionando un poquito esto último que decía Albeiro, creo que acá con esa intervención nos quedó claro a las cuatro organizaciones una tarea,
y es, bueno, ¿cómo vamos? No solamente necesitamos difundir y socializar el conocimiento sobre los proyectos de ley que consideramos que pueden llegar a ser problemáticos por X o Y razón, sino tenemos una tarea gigante en cómo vamos a difundir o socializar el conocimiento y del proyecto de ley que estamos formulando en este momento. Y creo que esa sí es la tarea en términos de la conversación. Tenemos que hacer una tarea muy grande frente a la difusión para que todas las personas, incluyendo las poblaciones en particular que se van a ver pues, afectadas, no beneficiadas por este tipo de proyectos de ley, conozcan claramente, y no solamente conozcan, sino que puedan intervenir y tengan una opinión al respecto. Gracias, Sara. Sí, por eso la pregunta a Albeiro se le hizo una pequeña modificación, porque realmente los que estamos en la base no nos enteramos de qué está pasando en el gobierno nacional, de qué está pasando en la Cámara, qué está pasando en los ministerios con respecto a nuestra población, porque hoy en día tengo una frase y es de que a la población con discapacidad la están protegiendo tanto, estamos siendo tan protegidos que ya nos están protegiendo con daño. Yo voy a pasar aquí a una de las preguntas que nos está llegando por YouTube. Nos escribe Diana Mármol. Muchas gracias, Diana. La pregunta es, para el caso, y esta pregunta es como cuando los concursos, ¿no? ¿Quién despicha primero el botón rojo para contestar? Para el caso concreto de autonomía, ¿cómo se maneja en caso de personas con discapacidad múltiple severa que los hacen totalmente dependientes por sus mismas condiciones físicas y mentales? ¿Cómo se maneja el tema de autonomía allí? ¿Quién dijo yo? Mira que yo particularmente considero que necesariamente tenemos que hacer excepciones. Y eso ha pasado precisamente con la ley del cuidador. Yo creo que la ley del cuidador hubiera sido más exitosa si se hubiera ampliado mucho más, precisamente abarcando más población. Y en este caso, las personas que son completamente dependientes, necesariamente hay que buscar un mecanismo que les permita precisamente garantizar esos cuidados que requieren y que necesitan. ¿Alguien quiere complementar, Albeiro? Micrófonos silenciados. No, pues Dale, sí, yo creo que lo que Albeiro dice o sea, tiene toda la razón. Yo creo que además hay una cosa, y es algo que decía Albeiro ahorita, la discapacidad es increíblemente diversa, ¿cierto? Y cada discapacidad en la manera en que se clasifica y todo, pues se generan unas barreras sociales frente a cada discapacidad diferentes. Y creo que nosotros como sociedad la tarea que tenemos es aprender a identificar cómo podemos garantizar que cada persona, independientemente de la discapacidad o no que tenga, puede acceder a sus derechos de manera igual y no discriminatoria. Entonces, claro, hay algunas discapacidades que nos generarán ciertos desafíos a nosotros, sociedad, como, bueno, ¿cómo podemos lograr que la participación sea de manera igual, digo, sea igualitaria? Sin embargo, eso no implica que no sea posible. Es cuestión de identificar cuáles son los apoyos necesarios dependiendo de cada persona, y eso va a variar muchísimo, inclusive si estamos hablando de dos personas que tengan el mismo pues, clasificación de discapacidad, sea física, sensorial, psicosocial. Entonces creo que es una pregunta muy interesante, pero también es muy amplia porque podemos dar miles de respuestas teniendo en cuenta casos concretos. Yo creo que eso se va dando con un día a día, ¿no? El día a día dando qué se falta, qué no falta, qué está sobrando, qué podemos modificar y ajustar. Le vamos a dar paso a una de las preguntas que tenemos por el Facebook. Le queremos dar las gracias a las personas que nos están siguiendo por ambas plataformas, porque este de verdad es un tema bien interesante y necesitamos replicarlo y que a nivel país se conozca qué es lo que está pasando alrededor de los cuidadores y de las personas con discapacidad en este momentico desde el Congreso de la República. Escribe Madeleine Juliet, dice, soy familiar de una persona con... Aquí me permito, qué pena, Madeleine, corregirte, bueno, hacerte una observación porque no soy erudita en la materia, pero la convención muy claramente se refiere a personas con discapacidad. Eso es como si tú te llamaras Madeleine y te dijera Marlene.
Entonces, empecemos a apropiarnos de los términos correctos de acuerdo a la convención al referirnos hacia nosotros mismos. Entonces, el texto te lo va a modificar. Soy familiar de una persona con discapacidad, le amo y espero con ansias que pueda llegar a ser más autónoma de lo que ya es. Esta iniciativa sería un acercamiento para lograr. Y se refiere a usted muy directamente, mi querida senadora Victoria, y dice que le gustaría preguntarle cómo se compromete a que esta herramienta de independencia, que sería el nuevo proyecto de ley que atiende a las necesidades de las personas con discapacidad, se lleve a debate y se conozca para que en algún momento sea una realidad en Colombia. Bueno, gracias a Madeleine, la compañera que pregunta. Yo quiero decirle que el compromiso está desde el principio, ¿no? Desde el mismo momento que ustedes me dijeron, bueno, que la red me llamó, mire, tenemos este proyecto, queremos presentarlo, discutirlo con usted, de inmediato dispuse el equipo de mi butel, y no solamente una persona, sino que hay varios del equipo que están comprometidos en la elaboración del proyecto, en la discusión con ustedes sobre el contenido, de la forma, porque pues una cosa es que se tenga la concepción de lo que quiere llevarse en el proyecto, pero lo otro también son como como los lineamientos técnicos que debe tener ese proyecto. De hecho, tenemos como un plan, ¿no? Una estrategia. Una de estas partes es promover mucho el proyecto, es publicitarlo, es socializarlo, es hablar. No solamente se trata de ir, vamos a radicar el proyecto y listo, sino que hay que hacer una labor de lobby, si se puede decir, con congresistas de la Comisión Séptima, porque este proyecto va por la Comisión Séptima. Y mejor dicho, aquí hay varias luchas, si se puede decir. Uno, vamos a radicar próximamente el proyecto. El día que lo radiquemos, queremos que estén ustedes allí, que vayan, acompañen, que estén allí. Esto es muy importante porque les van a ver, ¿no? Y saben que tiene dolientes. Esto está un poco relacionado con la primera pregunta que ustedes hacían. Mucha gente presenta proyectos por presentarlo, me refiero a congresistas, pero se necesita que tenga doliente. Y el doliente es afuera, en la calle, en las necesidades que tiene. Entonces, por eso, el día que lo vamos a radicar, van a estar allí una delegación pequeña, porque por este tema del COVID no dejan entrar tanta gente. Segundo, luego viene, pues, como quien dice, lobby para que lo agenden, para que nos permitan debatir el proyecto. Y aquí la primera pelea o la primera meta es como quien dice, la comisión, ¿no? Lograr que lo agenden. Segundo, dar el debate, lograr que lo aprueben, porque, repito, como hay otra iniciativa, entonces van a decir, esto no vale, esto tal cosa. Mejor dicho, generar las condiciones para que esto sea visible y para que haya discusión alrededor del proyecto. Esa es nuestra apuesta, seguirle. Yo tengo que decirle, yo tengo garantizado el Congreso hasta el 20 de junio del próximo año. Y cada uno de los proyectos que estoy presentando, además de otras iniciativas, ahí es como esa criatura que toca empujarla, llevarla hasta que tenga el máximo desarrollo. Esa es mi apuesta y ese es mi compromiso. Senadora, ¿usted por qué hace tanto énfasis de que el proyecto está en la Comisión Séptima? ¿Eso por qué es tan importante? Bueno, hay las comisiones, las distintas comisiones del Congreso, 7, ¿no? Las constitucionales tienen unas funciones específicas. Esta condición, o sea, la Comisión Séptima tiene la función, por ejemplo, además yo participo en la Comisión Séptima, ¿no? Yo hago parte de la Comisión Constitucional Séptima y, repito, trata todo el tema de laboral, trata el tema bueno, de formación, por ejemplo, lo que tiene que ver con el SENA, trata lo de salud, trata lo de mujer, lo de niñez, lo de pueblos étnicos, y trabaja 14 entidades del Estado, del Ejecutivo, de manera concreta. Así que este proyecto va a la Séptima, repito, donde yo me encuentro. Por lo tanto,
ahí es donde tiene que surtir el primer debate de Senado, luego iría a la plenaria y sigue el curso en Cámara con el mismo proceso. Muchas gracias por tu respuesta, porque le aseguro que muchos de los que están conectados no conocen la dinámica del legislativo y es en algo que también tenemos que trabajar. Acabas de hablar de 7 comisiones. Personalmente siempre escucho mucho y cuáles son las otras 5. Hoy me lo acaba de generar y vamos a hacer algo al respecto desde la red de comunidad para ver también cómo empezamos a, enseñarnos, autoenseñarnos de cómo son estas dinámicas desde el Congreso. Yo creo que estamos en un momento preciso para darle cierre a nuestro conversatorio con las conclusiones de ustedes. Entonces, ¿quién no ha empezado? Paula no ha dado el inicio. ¿Quién de ustedes 4 no ha dado el inicio? ¿Sara? Bueno, Paula, cuéntanos. ¿Cuáles son tus conclusiones muy sucintas, muy concretas de lo que conversamos hoy? Yo creo que agradecer a los panelistas, a mis compañeros panelistas y a mis compañeras por este espacio. Yo creo que es un espacio del alma de cómo se está formando Red en Comunidad. Yo creo que los espacios de construcción de opiniones, de construcción de política tienen que ser transparentes y tienen que ser en este sentido. Y eso es lo que estamos haciendo, siendo visibles esta temática, dándole a conocer a la comunidad en general de que existen, de las posturas diferentes que hay, pero siempre con un norte, y ese norte es la construcción en conjunto, que no hay rivales. Aquí no es población contra cuidadores y cuidadoras, ni la población contra su propia familia que le da su apoyo, ni nada más contra sus propios hijos, que son los que le brindan el apoyo, porque ese no es el panorama. El panorama es de construir en conjunto. Vivimos en un país que mantenemos en enfrentamientos y totalmente polarizados de un lado para otro y creando conflictos. Yo creo que estos espacios son para visibilizar y para construir en comunidad elementos importantes para la población con discapacidad y su círculo familiar. Yo creo que cierro con esa opinión. Gracias, Paula. Albeiro, ¿cuáles son tus conclusiones? Yo creería que en este caso, ya para cerrar precisamente, en vez de generar controversia, invitar a todas las personas que quieran apoyar este tipo de proyectos, que son proyectos revolucionarios, garantistas de derechos, como lo es el modelo de vida independiente mediante la asistencia personal, que en sí, y es otra cosa muy importante, va de la mano con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual garantiza que las personas que tenemos algún tipo de discapacidad podamos estar en otros escenarios, que no tengamos que depender en todo momento y en todos los aspectos de la familia, permitiendo que tanto las familias puedan continuar con su proyecto de vida, y algo más importante aún, que las personas con discapacidad también podamos tener nuestro propio proyecto de vida con total autonomía, que es precisamente lo que buscamos, eliminando también ese imaginario de lástima y de mendicidad que persigue la discapacidad hasta el día de hoy. Entonces, para terminar, quiero invitar a todas las personas que se quieran unir a este barco que está empezando a despegar, a que lo llevemos a buen puerto, porque, como dice al inicio, es un tema garantista de derechos, que es lo que buscamos. Gracias, Albeiro. Sara. No, yo creo que concuerdo mucho con el mensaje de Paula, para agradecerles a todos y a todas no solamente por el espacio de hoy, sino por todo el trabajo que hemos realizado durante estos últimos meses y el compromiso también. Creo que todos hemos aprendido muchísimo, y creo que hay algo muy, muy importante que también nos deja todo esto, y es sentar unas bases para un trabajo futuro, tanto a nivel individual, en temas organizacionales como colectivo,
creo que también el tema de participación ciudadana y no solamente esperar que las entidades nos llamen a participar, sino que nosotros mismos y nosotras mismas realicemos esas solicitudes e intervengamos de manera directa es muy importante y creo que Red en Comunidad y el trabajo de Red en Comunidad resalta mucho ese trabajo, esa iniciativa y lo agradezco muchísimo. Y le damos paso a nuestra senadora, la hemos dejado de última para que pueda pues concluir y cerrar porque ella va a ser nuestra ponente del proyecto, ya una vez escuchando las conclusiones de los tres coequiperos. ¿Qué conclusiones llegamos? De antemano, muchas gracias por esa vehemencia de compromiso de ponerla toda y jugarla toda para que este proyecto de ley nos pase. No, María Eugenia, gracias a todas ustedes y a todos, a la red, a las distintas organizaciones, pues que han tocado puertas y creo que, mire, la gente de pronto no sabe, quien nos siguen en este momento, incluso la población con discapacidad y las personas cuidadoras, ¿no? No saben todo lo que esto encierra y aquí hay un trabajo colectivo muy importante, muy bonito, que yo rescato mucho en el sentido de que podemos unirnos, ¿no? Podemos unirnos en medio de las diferencias. Aquí no se ha preguntado usted de qué partido es, a usted cuál color le gusta, usted qué intereses tiene. No, aquí estamos justamente tocando en materia de derechos. O sea, aquí es muy importante avanzar en el reconocimiento de derechos para la población con discapacidad, ¿verdad? Y también para las personas cuidadoras, reconociendo esa labor de manera remunerada, tal como ustedes han dicho, pues que tenga autonomía tanto las personas con discapacidad como que las familias o los familiares y las personas cuidadoras, pues también tengan derecho a seguir con su proyecto de vida. Así que te quería hacer una aclaración. Ahora yo soy autora en materia de erradicación del proyecto y autora o coautora con ustedes, pero lo de ser ponente nos los tenemos que ganar, nos los tenemos que ganar porque cualquier persona, o sea, pueden poner a alguien de la séptima, de cualquiera de la séptima, incluso ellos pueden enseguida, al que nombren, decir yo hago ponencia negativa al proyecto. Entonces aquí son muchas luchas las que tenemos que seguir dando, es mucho lobby el que toca dar y una invitación a todas y a todos, por favor toquen todas las puertas. Yo les puedo pasar los nombres de mis colegas, senadores y senadoras de la Comisión Séptima, de los partidos y todo, y quien tenga allí la cercanía, la amistad, lo que sea, tóquele el corazón, tóquele su mente, tóquele la necesidad que hay de seguir avanzando con esta iniciativa. Yo les insisto en la Comisión Séptima, mire, esto es más allá de los colores políticos cuando se trata de garantizar derechos. Y eso es lo que buscamos en este escenario. No, pues Muchas muchísimas gracias a gracias. ustedes. No, a ustedes. Como pueden ver, estamos frente a una persona que está con un puesto en el Congreso y le está dando la importancia de las observaciones y de la inquietud de la sociedad civil frente a un proyecto de ley que se viene, si bien recuerdo, Pau, desde el año pasado veníamos maquilando esta buena estrategia como plan B con respecto a lo que estaba pasando con los proyectos de ley, se está dando a través de esta red en comunidad, por eso me siento muy orgullosa de ser parte de ella. Estamos generando cambio, estamos generando lo que usted acaba de decir, quítele ese tinte político, o sea, la contienda política llega hasta quién ganó la curul. A nosotros como sociedad civil nos debe interesar es quién está con ese sentir de apoyarnos con las inquietudes nuestras como representante en el legislativo del pueblo colombiano. Así que muchísimas gracias por el tiempo, a todos, a Sara, a Paula, a Albeiro. Muy interesante todo lo que acabamos de escuchar en el tema de empoderamiento de derechos y cómo lograr, ojalá lo logremos, poner de acuerdo dos poblaciones que caminan juntas. Así que adelante y confiemos en Dios que usted sea la ponente, ya nos dio un tip y los esperamos en nuestro próximo conversatorio. Tenemos fecha y hora por definir, pero allí estaremos. Así que muchísimas gracias.
Muchos gracias. éxitos. Hasta luego. Muchas gracias.